La historia comienza de forma tranquila, con una vista a la ciudad donde transcurrirá todo. El ambiente es cotidiano, con estudiantes caminando y autos pasando. Entre todo ese bullicio cotidiano conocemos a Naoto, un chico reservado, tímido y con gafas gruesas. Un estudiante modelo, callado y amante del dibujo, cuya única rutina suele transcurrir en silencio. Como cada tarde, Naoto se dirige a la biblioteca de colegio, su refugio personal. Ahí, entre libros y calma, puede dibujar sin interrupciones, o al menos eso creía. Ese día el destino decide alterar su paz. Un grupo de chicas ruidosas entra en la biblioteca riendo y hablando sin parar. El ruido lo desconcentra, pero intenta continuar con su tarea. Sin embargo, una de ellas nota su presencia y le lanza una mirada. Naoto se pone visiblemente nervioso e intenta marcharse, pero justo en ese instante, una de las chicas necesita un libro que está justo al lado de él. Presionado y avergonzado, Naoto hace un movimiento torpe y su mochila cae al suelo. De ella se desliza un cuaderno, su manga personal, una historia que ha estado creando con ilusión. Las chicas curiosas lo levantan y hojean sus páginas, y durante unos segundos lo observan con interés, pero pronto comienzan a burlarse de él y de su dibujo, antes de perder el interés y marcharse entre risas. Todas se van excepto una chica de mirada pícara y sonrisa juguetona, Nagatoro. Nagatoro les dice a sus amigas que se adelanten, ella se quedará un momento más. Se presenta y nota que Naoto es mayor que ella, lo que solo alimenta su curiosidad, y sin pedir permiso toma el manga y empieza a leerlo en voz alta frente a él. El protagonista de la historia, descubre ella, es prácticamente el mismo Naoto, solo que en un mundo donde él mismo se convierte en su héroe. Nagatoro no puede evitar reírse, lo considera ridículo, infantil y adorablemente patético. Naoto intenta recuperar algo de dignidad y le pregunta qué opina, pero antes de que pueda responder, Nagatoro propone actuar la escena del manga para ver cómo se vería en la vida real. Durante la improvisación, Naoto no puede ni mirarla a los ojos. Su nerviosismo es tan evidente que la situación se vuelve cómica y embarazosa. Nagatoro aprovecha el momento para molestarlo sin piedad, llamándolo Virgo y burlándose de sus reacciones. La tensión sube y el chico no aguanta la vergüenza, así que termina llorando. Nagatoro, ya satisfecha, le ofrece un pañuelo para que se seque las lágrimas, con una sonrisa maliciosa que dice más que 1000 palabras. Mientras se aleja, se despide con un tono burlón, dejando a Naoto completamente destrozado. Y esa noche, en su habitación, Naoto no puede dejar de pensar en lo ocurrido. Se siente humillado, vulnerable y confundido. ¿Cómo pudo una chica menor hacerlo llorar tan fácilmente? Entre pensamientos y frustración, apenas logra dormir. Al día siguiente, para su desgracia, Nagatoro vuelve a aparecerse. Naoto intenta ignorarla y devolverle el pañuelo, pero ella no parece tener intención de dejarlo tranquilo. Descubre que comparten clase y que él es un apasionado del arte. Entonces, entre risas, le pide que la dibuje. Naoto se niega, pero ella comienza a desabrochar ligeramente su blusa, provocando que él se ponga rojo como un tomate. Entre nervios y tropiezos accede a dibujarla, pero con la condición de que mantenga la ropa puesta. Eso, Naoto, piensa en la Biblia. Tras aquella sesión de dibujo infernal, Naoto, todavía rojo de vergüenza, le pide a Nagatoro que ya se vaya si es que terminó de fastidiarlo, pero claro, Nagatoro nunca termina. Ella se queda un rato más disfrutando del caos emocional que provoca y continúa molestándolo hasta lograr el clásico resultado, lágrimas en los ojos del prota. Sin embargo, esta vez hay algo distinto. Cuando lo ve llorar, Nagatoro parece mostrar un poco de culpa, apenas un destello de humanidad, y le entrega un pañuelo nuevamente, y para sorpresa de todos, se disculpa por haberlo hecho llorar. Pero no se engañen, ese lo siento viene acompañado de una sonrisa traviesa. Y en otro giro inesperado, Nagatoro decide acompañarlo a casa, aunque claro, más que acompañarlo, parece que lo está siguiendo para seguir torturándolo, pues durante todo el camino no deja de burlarse de él, de su forma de caminar, de su cara y hasta de cómo respira. Y justo cuando parece que ya va a dejarlo en paz, Nagatoro se pone seria por un momento y le pregunta: ¿quieres ser mi pareja? ¿Qué? Silencio. Naoto se queda congelado y el corazón le late a 1000. ¿Acaso la chica que lo hace llorar todos los días ahora quiere ser su novia? Pero tranquilos, el mundo sigue siendo cruel, pues era una broma. Nagatoro se ríe con fuerza, disfruta
tratando de ver la cara de confusión absoluta. Y Naoto, resignado, solo sigue caminando con la mirada al suelo, hasta que ella, aún riendo, lo empuja por detrás. Como Naoto pesa lo mismo que un lápiz, el empujón lo manda directito al estanque del parque. Chapuzón instantáneo. Nagatoro se carcajea, pero luego lo nota demasiado callado. Se pregunta si quizás esta vez fue demasiado lejos. Naoto no dice nada y en silencio recordamos algo. Cuando era niño lo molestaban constantemente y descubrió que si no reaccionaba, tarde o temprano lo dejarían en paz. Así que aprendió a soportarlo todo sin defenderse. Nagatoro, curiosa, cree que el silencio no es resignación, sino amor. ¿Será que él está en verdad enamorado de ella? Naoto se sonroja al instante, balbucea algo y termina confesando que sí le molesta lo que ella hace, que su actitud es insoportable. Y sí, aquí cualquiera lo hubiera mandado a dormir, pero el prota elige sufrir como un campeón. Nagatoro se ríe de nuevo y le dice que es ridículo que le hable así si ni siquiera sabe su nombre. Entonces, con su clásico toque caótico, decide deletrearlo en su pecho, letra por letra, provocando que Naoto se ponga rojo como un semáforo. Y para sellar su dominio, le suelta una frase con una sonrisa maliciosa de nuevo. A partir de ahora, ellos dos se van a divertir juntos. Al día siguiente, mientras Naoto está concentrado dibujando en el aula, Nagatoro aparece nuevamente y esta vez jugando con un hula hula, como si estuviera en una sesión de gimnasia infernal. Con una sonrisa desafiante, lo invita a jugar con ella. Naoto en un principio se niega, pero cuando ella se agacha para pasar el aro, el pobre tiene una visión prohibida. Ella, dándose cuenta, le grita pervertido y él casi implosiona de la vergüenza. Más tarde, ya en casa, Naoto busca un poco de paz leyendo su nuevo manga, La vampira latinoamericana. Según él, solo es una historia interesante sobre vampiros, nada más. Claro que sí, te creemos. Apenas empieza a leerlo, Nagatoro aparece de la absoluta nada, como si tuviera un radar para detectar cualquier cosa sospechosa. Naoto entra en pánico y trata de esconder el manga, pero su cara lo delata. Nagatoro, con la agilidad de un gato travieso, le arrebata el libro. El prota intenta recuperarlo, pero ella cambia de táctica. En lugar de forcejear, le toma la mano y lo mira directamente. El chico se paraliza, suelta el manga por reflejo, y el plan le salió perfecto. Al ojearlo, Nagatoro confirma lo obvio. El contenido es bastante subidito de tono. Entre risas lo llama pervertido y se burla de su expresión de terror. Naoto, desesperado, intenta justificarse con la clásica excusa de que lo compró por la trama. Sí, por la trama. Nagatoro, con una mirada felina, observa una escena donde el prota del manga le agarra el pecho a una vampira loli, y entonces le lanza una pregunta final. ¿Acaso es eso lo que le gustaría hacerle a ella? Aquello despertó la curiosidad de ella, quien decidió leerlo por sí misma. Para su sorpresa, la historia no estaba nada mal, aunque no perdió la oportunidad de burlarse del prota, asegurando que había un personaje que se parecía mucho a él. También mencionó que si Naoto estuviera dentro de esa historia, sería el primero en morir, a menos que fuera el protagonista, cosa que consideró imposible, pues lo veía demasiado torpe e inocente. Naoto, intentando defenderse, dijo que ella ni siquiera podía confirmar si eso era cierto o no, ya que no era una vampiro, pero ese simple comentario le dio a Nagatoro una idea peligrosa. Con su habitual malicia, se le acercó lentamente con intención de comprobarlo por sí misma, y mostrando de nuevo esa sonrisa y los dientes, listo para morder. El protagonista, preso del pánico, intentó correr, pero Nagatoro no lo dejó escapar. Ya cuando estaba prácticamente encima de él, la suerte divina intervino. En el instante previo al mordisco, Nagatoro retrocedió con gesto de repulsión, diciendo que el olor era insoportable, lo que le dio a Naoto la oportunidad perfecta para lograr huir. Y durante ese intento, ella trató de detenerlo, pero en el forcejeo ambos perdieron el equilibrio y terminaron cayendo juntos al suelo. Sí, Nagatoro fingió que todo era parte de una broma. Sí, claro. Y aseguró que, con ese accidente, el prota ya había cumplido su sueño de tener una escena romántica de anime con una chica. Más tarde, mientras caminaban de regreso, las amigas de Nagatoro no dejaron pasar la oportunidad de burlarse del incidente e incluso insinuaron que el prota debería estar agradecido por esa experiencia. Esa noche, mientras intentaba leer tranquilamente, Naoto no podía dejar de pensar en lo sucedido. Por más que lo intentara, la escena de Nagatoro se repetía en su cabeza una y otra vez. Entre la vergüenza, la confusión y una
extraña sensación de emoción, terminó pasando toda la noche sin poder dormir. Al día siguiente, cuando se preparaba para dibujar en paz, Nagatoro apareció nuevamente con una de sus ideas absurdas. Le propuso un juego que consistía en encontrar los puntos cardinales del otro, que casualmente se ubicaban en el pecho. El prota, visiblemente nervioso, se negó a participar. Sin embargo, ella le ofreció un trato difícil de rechazar. Si aceptaba jugar, le daría un boleto que podría usar para pedirle cualquier cosa. Naoto pensó que esa era la oportunidad perfecta para conseguir un poco de tranquilidad y hacer que ella lo dejara finalmente en paz. Así que, convencido de poder ganar, aceptó el reto. Sin embargo, su confianza se desmoronó en un segundo. Nagatoro no solo encontró con facilidad, sino que además lo obligó a pasar por una situación completamente incómoda y vergonzosa. Aún así, el protagonista no planeaba rendirse sin intentar algo. Se acercó para tomar su turno, decidido a ganar. Nagatoro fingió que no le importaba, aunque por dentro estaba igual de nerviosa que él. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, el teléfono de la chica sonó, lo que le sirvió como excusa perfecta para escapar antes de que la situación se volviera aún más embarazosa. Más tarde, buscando un poco de tranquilidad, Naoto decidió ir a un pequeño restaurante casi vacío, ideal para dibujar sin ningún tipo de interrupción, y por un momento creyó haber encontrado, hasta que la puerta se abrió y entró Nagatoro acompañada de su grupo de amigas. El prota intentó pasar desapercibido observándolas discretamente. Mientras tanto, uno de los chicos del grupo les contaba que hacía música y parecía bastante orgulloso de ello. Una de las amigas de Nagatoro, con malas intenciones, decidió dejarla sola con el músico para que fuera ella quien lo pusiera en su lugar. Naoto, que conocía de sobra la personalidad de la chica, esperaba que se burlara del muchacho igual que siempre hacía con él, pero esta vez fue bastante diferente. Nagatoro no actuó con sarcasmo ni con risas, se mostró fría, directa y sin ningún tipo de filtro. El chico intentó impresionarla mostrando su música, pero no logró causar el menor impacto. Nagatoro simplemente comentó que no sentía absolutamente nada al escucharla, que aquello era una atrocidad sin alma. Sus palabras fueron tan duras que el muchacho, visiblemente afectado, se levantó y se fue al baño derrotado. Sí, finalmente no le hicieron caso al tipo de la guitarra. Naoto observó todo desde su rincón, sorprendido por esa faceta de ella que no conocía. Por primera vez notó que detrás de la actitud burlona y juguetona, Nagatoro también tenía un lado más oscuro, impredecible y de alguna manera fascinante. Después de ver todo esto, otro de los muchachos del grupo intentó acercarse a ella con una actitud más relajada. Parecía querer entablar una conversación normal sin intenciones ocultas, y Naoto, observando desde su rincón, pensó que Nagatoro aprovecharía la situación para burlarse de él nuevamente por mostrarse tan débil o callado. Pero para su sorpresa, la reacción de ella fue completamente distinta esta vez. Nagatoro miró al chico con frialdad y le dijo que no debía hablarle con tanta confianza a alguien que apenas acababa de conocer. La mirada que la lanzó fue tan intensa que el muchacho quedó paralizado. Terminó huyendo al baño igual que su amigo el anterior. En ese momento llega una de las amigas de Nagatoro. Sí, se llama Sakura y no es esta, quita esta de aquí. Una chica rubia, amable y bastante despreocupada. Le comentó que tal vez debía darles una oportunidad, ya que eran atractivos y claramente estaban interesados en ella. Pero esas palabras solo consiguieron irritar a Nagatoro, quien dejó claro que ese tipo de chicos no le llamaban en nada la atención. Claro, el corazón de ella pertenece todo a nuestro prota. Mientras caminaba de regreso a casa, Naoto seguía sorprendido por lo que había presenciado. Poco a poco fue comprendiendo algo importante. Nagatoro solo lo molestaba a él. ¿Una bendición o una maldición? Difícil de saber. Justo cuando procesaba esa idea, Nagatoro apareció repentinamente para acompañarlo en el camino. No perdió el tiempo en recordarle que él lo había reconocido por su repugnante silueta, lo que volvió a ponerlo nervioso. Naoto quiso preguntarle por qué solo lo molestaba a él, pero se arrepintió antes de hacerlo, pues Nagatoro, notando su incomodidad, insistió en que lo dijera, presionándolo con sus típicas provocaciones. Aún así, él prefirió guardar silencio, incapaz de confesar lo que realmente pensaba. Días después, mientras Naoto intentaba dibujar tranquilamente como siempre, Nagatoro volvió a aparecer como si tuviera un radar para detectar la paz interior del prota. Esta vez le propuso ser su modelo. El prota se negó, explicando que no le gustaba dibujar personas, pero ella no pensó
pensaba aceptar un no como respuesta. Usando su arma más efectiva, el engaño, Nagatoro insinuó que se quitara la ropa para que él la dibujara. El pobre chico casi entra en cortocircuito del nerviosismo y se giró con el rostro en llamaradas, pero al voltear descubrió que todo había sido una trampa, pues solo llevaba puesto un traje de baño. Más tarde, mientras ambos caminaban de regreso, el clima cambió repentinamente y comenzó a llover con bastante fuerza. Sin tener donde refugiarse, los dos terminaron corriendo hasta encontrar un pequeño cobertizo, y durante el improvisado resguardo, Nagatoro le advirtió que no la mirara, ya que la lluvia había empapado su camisa, volviéndola un poquito transparente. Naoto, creyendo que era otra de sus bromas, se giró sin pensarlo, convencido de que volvería a ver el traje de baño de antes. Pero esta vez la advertencia era real y la situación los dejó completamente petrificados. Nagatoro, al ver su cara de sorpresa, se sonrojó, y aunque no perdió la oportunidad de burlarse de él, aseguró que era un loquillo sin remedio. Sin embargo, el frío comenzó a hacerse insoportable y quedarse ahí ya no era una opción. Para evitar enfermarse, decidieron ir a la casa de Nagatoro, que quedaba bastante cerca. Bueno, al menos invítala a un café. Al llegar, Naoto entró con cierta timidez, imaginando que los padres de la chica serían tan intimidantes como ella. Pero para su alivio, la casa estaba totalmente vacía. Dos adolescentes, solos y empapados por la lluvia. ¿Qué podría salir mal de ahí? Nagatoro, más tranquila, le ofreció una toalla y algo de ropa seca para evitar que se resfriara. Mientras él se cambiaba, ella fingió espiarlo para conseguir provocarlo, riéndose cada vez que él se sonrojaba o se movía torpemente. Así, para romper un poco la tensión, Nagatoro decidió proponerle hacer algo divertido, entre comillas. El protagonista, como siempre, pensó que se trataba de algo inapropiado, pero en realidad sí que se refería a hacer algo divertido: jugar a videojuegos de peleas. Naoto aceptó, aunque seguía nervioso, y Nagatoro, confiada, le advirtió que era una experta y que lo derrotaría sin piedad. La partida comenzó, y aunque la chica seguía molestándolo con cada movimiento, por primera vez en todo el ambiente algo se sentía distinto, menos hostil y más cercano. Es más, hasta divertido. Eso, Nagatoro, tiéndele esa trampa. Y para sorpresa de la chica, Naoto resultó ser un excelente jugador. No solo logró resistir su presión, sino que le ganó con facilidad, dejándola completamente desconcertada. Nagatoro, incapaz de aceptar la derrota, juró vengarse de todas las veces que él la había soportado en silencio, y a partir de ese momento se propuso ganarle cada vez que volvieran a jugar. Sin embargo, el orgullo no siempre gana limpio, y cuando empezó a perder una y otra vez, Nagatoro decidió hacer algo de trampa, distrayéndolo a mitad de las partidas con movimientos o bromas para robarle algunas victorias. Naoto, piensa en la Biblia, por favor. Aún con las trampas y los piques entre ambos, la tarde terminó siendo extrañamente divertida para ambos. Por primera vez, ambos rieron sin intenciones ocultas, como si la rivalidad se hubiera transformado, aunque fuera por un momento, en amistad. Y cuando la lluvia finalmente cesó, Naoto se despidió para volver a casa, y antes de irse le agradeció por haberlo invitado a jugar y confesó que se había divertido más de lo esperado. A la mañana siguiente, Naoto fue al comedor de la escuela buscando un lugar para almorzar, pero para su mala suerte, todos los asientos estaban ocupados. Y sí, ya se la saben. Justo en ese instante, Nagatoro lo tomó con una sonrisa traviesa, invitándolo a sentarse con ella y su grupo. Entre las presentes estaban Yoshi y Maki, dos amigas que, lejos de ser amables, disfrutaban del mismo tipo de burlas que su líder. Naoto, sintiendo el peligro en el aire, aceptó la invitación sin saber que estaba entrando en terreno minado. Apenas se sentó, las chicas comenzaron a molestarlo sin ningún tipo de piedad, asegurando que era el novio de Nagatoro. El protagonista casi se atragantó del susto. Mientras tanto, Nagatoro le siguió el juego con descaro, confirmando con total naturalidad que efectivamente eran pareja. Aquello solo sirvió para ponerlo más nervioso, lo que provocó carcajadas entre todas. Las amigas no tardaron en aprovecharse de la situación. Yoshi tomó la mano del prota y, para colmo, intentó jugar con su cabello, tratándolo como si fuera una mascota. Pero Nagatoro, notando lo que hacía, marcó territorio sin dudarlo. Con una mirada seria y una actitud firme, dejó en claro que nadie más podía tocarlo. Maki, viendo su reacción, no perdió la oportunidad de provocar más caos. Se burló del chico, diciendo que a pesar de ser un hombre, parecía un esclavo por obedecer tanto a Nagatoro. Y sí, la verdad es que era un poquito lobo domesticado.
pasado. Pero cuando Yoshi intentó imitarla, Nagatoro se molestó en serio. Por primera vez, la chica mostró enojo real. Su expresión lo decía todo. Se había pasado de la raya con su chico. Eso dejó al prota completamente sorprendido, y por un instante pensó que tal vez Nagatoro realmente lo estaba protegiendo. Motivado por esa extraña sensación, Naoto reunió algo de valor y decidió ponerse de pie frente a todas. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba decidida a hacer algo heroico. Parecía que por fin se defendería y que marcaría un antes y un después en su vida de nerd. Pero no, el muchacho solo se levantó para aclarar que no eran novios. Un movimiento innecesario que destruyó su propio momento épico. Las chicas, lejos de dejarlo en paz, continuaron riéndose de él, y Nagatoro por su parte se mostró fastidiada. No entendía cómo podía seguir dejando que todos lo humillaran sin siquiera intentar defenderse. Más tarde, y estando los dos a solas, Nagatoro decidió enseñarle un método para protegerse de las burlas sin perder la calma. Le explicó que lo único que debía hacer era transformar los insultos en bromas. Una estrategia simple pero efectiva. Para que entendiera, Nagatoro le hizo una demostración, burlándose de él al decirle que parecía un espantapájaros. Y cuando el prota comenzó a enojarse, ella le indicó cómo debía de responder, con tranquilidad, sin perder la compostura y con actitud relajada. Naoto, aunque incrédulo, notó que el método funcionaba. Sintió que por fin tenía una herramienta para defenderse sin necesidad de esconderse. Era una pequeña victoria personal, una venganza simbólica por todas las veces que lo habían hecho sentir menos de lo que es. Sin embargo, la chica, fiel a su estilo, no supo detenerse a tiempo y siguió probando su método con insultos cada vez más pesados, hasta hacer que el pobre Naoto se sintiera al borde del llanto otra vez. Por un segundo pareció sentir culpa, pero al ver su cara de sufrimiento, recordó lo mucho que le divertía hacerlo. No contenta con eso, comenzó a empujarlo suavemente para provocarlo también, y cada empujón era más insistente que el anterior, hasta que finalmente Naoto reaccionó y en un impulso le empujó de vuelta, pero sin medir su fuerza ni la dirección. Diablos, Naoto, no quieres terminar en la cárcel ni funado por Twitter. Y Nagatoro se sonrojó al instante. Aún así decidió tomárselo con humor, diciendo que la próxima vez debería apuntar mejor. Al día siguiente, después de clases, Naoto se encontraba lavándose las manos luego de terminar una pintura en el aula de arte. Todo parecía normal hasta que, sin previo aviso, apareció Nagatoro fingiendo que también había ido a lavarse las manos. Nadie se tragó esa mentira. Todos sabían que su verdadero propósito era, una vez más, molestarlo. Pero esta vez lo hizo de una manera particularmente extraña. Digamos que fue un trabajito peculiar en las manos. El pobre Naoto, en estado de shock, salió corriendo del lugar y, sinceramente, cualquiera lo habría hecho. Más tarde, buscando un poco de paz, Naoto intentó almorzar tranquilamente en el salón de arte. Sin embargo, la tranquilidad le duró menos que... Ok, aquí no se me ocurre ningún buen chiste, pero le duró muy poco, porque llegaron las amigas de Nagatoro con intenciones muy claras: molestarlo. Una de ellas, Maki, comenzó a preguntarse si el protagonista alguna vez había tocado a una chica, pero la cara de Naoto lo delató de inmediato. Las burlas no tardaron, y entre risas una de ellas bromeó ofreciendo su experiencia y tomó su mano para enseñarle. El chico, bastante desesperado, intentó zafarse, pero las amigas no se lo permitieron. Lo sujetaron entre todas y le obligaron a tocar lo que supuestamente era una parte comprometida. Sin embargo, en el último segundo, Naoto descubrió la verdad. Solo eran dos panecillos escondidos debajo de la ropa de la chica. Puro relleno, igual que varios canales de YouTube por ahí. En ese momento apareció Nagatoro, que observó la escena con una sonrisa maliciosa. Las amigas, al verlas, entendieron que habían cruzado una línea y salieron huyendo como si hubiesen visto al mismísimo diablo. Cuando se quedaron a solas, Nagatoro le reclamó a Naoto por haber tocado a otra chica. El nervioso explicó que solo había tocado un par de panecillos. Aquella confesión cambió por completo el semblante de Nagatoro, que pasó del enfado a la burla instantánea. Decidió molestarlo aún más con eso, diciendo que si tanto quería tocar algo, podía intentarlo con ella. Naoto obviamente se negó de inmediato, pero la chica, como siempre, no se detuvo ahí. Sacó de su bolso un panecillo especial famoso por su textura suave y le propuso un juego. Lo escondería entre sus brazos y él debería adivinar en qué parte estaba tocando. Si lo adivinaba, el panecillo sería todo suyo. El prota, en una
mezcla de nervios y curiosidad, aceptó el desafío. Sin embargo, el plan se salió de control cuando, al mover los brazos, el panecillo se deslizó fuera de su escondite. Y lo siguiente fue el desastre. Naoto terminó tocando algo que claramente no era pan. Ambos se quedaron congelados unos segundos hasta que Nagatoro, furiosa y sonrojada, empezó a golpearlo con los mismos panecillos mientras el pobre intentaba disculparse. Aún así, la intención se disolvió cuando ambos terminaron comiendo los mismos panecillos, entre risas y vergüenza. Al día siguiente, Naoto esperó pacientemente a Nagatoro en el aula de arte. Ella le había pedido que lo usara como modelo, asegurando que era un desperdicio que alguien con su talento siguiera dibujando frutas y plantas. Después de tanta insistencia, él aceptó. Cuando por fin llegó el momento, el prota se sintió aliviado, aunque solo por unos segundos, pues Nagatoro apareció y el ambiente volvió a llenarse de tensión. En el patio, mientras otros estudiantes jugaban al béisbol, Naoto no pudo evitar distraerse observando el partido. Nagatoro lo notó y comenzó a burlarse de él como siempre, insinuando que admiraba al chico del club de béisbol, quien era todo lo contrario a él, popular, atlético y extrovertido. Y por un momento Naoto se sintió inferior, convencido de que nadie elogiaría a alguien tan promedio como él. Pero Nagatoro decidió darle una lección inesperada. Le explicó que para recibir cumplidos, primero hay que saber darlos. Así que como parte de su peculiar enseñanza, Nagatoro le pidió que comenzara practicando con ella. El prota, aún nervioso, intentó pensar en algo que no sonara tan inapropiado y terminó mencionando cosas simples como su cabello y su condición física, pero luego, sin pensarlo, recordó la patada que ella le había dado el primer día que se conocieron. El comentario sacó de onda de viaje a Nagatoro, que respondió con su habitual burla disfrazada de coquetería, y como era de esperarse, terminó provocándolo otra vez. Para desviar la conversación, Naoto decidió centrarse en lo que realmente había ido a hacer: dibujarla. Ella, sin perder su energía, comenzó a posar exageradamente, cada vez más provocativa, buscando romperle la concentración al bueno del prota, pero Naoto, desesperado, le pidió que mantuviera una postura normal para poder trabajar en paz. Aún así, el tiempo pasó y el prota no logró avanzar mucho en ello. Finalmente, después de varias horas de intentos, Nagatoro se quedó dormida en el sofá. Fue en ese momento, en silencio, cuando Naoto, por primera vez, consiguió la calma necesaria para comenzar a dibujarla. Su mirada dejó de temerle y su mano empezó a fluir con precisión. Por fin, el arte se impuso el nerviosismo. Y tras varias horas de concentración, Naoto finalmente terminó el retrato. Nagatoro, al observarlo, quedó impresionada por lo bien que había quedado. Era la primera vez que lo veía tan concentrado, tan serio y mostrando tanto talento. Por esa razón decidió que merecía una recompensa. La chica le pidió que cerrara los ojos, prometiéndole un regalo. Sin embargo, Naoto, recordando las veces anteriores, ya no tenía ningún tipo de fe, pero para su sorpresa, algo chocó suavemente contra sus labios. Durante un segundo, el prota creyó haber coronado su sueño, hasta que abrió los ojos. Lo que había sentido no era un beso, sino el contacto de un peluche. Como era costumbre, Nagatoro estalló en carcajadas. Al menos, eso sí, el dibujo había quedado épico. Al día siguiente, Nagatoro volvió a buscarlo para molestarlo, pero Naoto decidió ignorarla. Cansado de sus juegos, permaneció en silencio sin darle atención. En ese momento llegaron Yoshi y Maki, invitando al prota a sentarse con ellas. Naoto aceptó sin pensarlo mucho. Para sorpresa de todos, se fue con una chica en cada brazo, caminando con un tipo de aire triunfal. Nagatoro lo miró desde lejos, sintiendo algo que nunca había experimentado antes: celos. Sin embargo, ese glorioso momento para el prota no era real. Todo había sido una pesadilla de Nagatoro, una ilusión en la que temía perder el control sobre su juguete favorito. Ahora sí, al día siguiente, Nagatoro comenzó a observar detenidamente al prota y notó que era particularmente sensible y pensó que debía comprobar si era vulnerable a las cosquillas. Así que sin previo aviso, lo atacó, provocando que Naoto se estremeciera. Él intentó justificarse diciendo que era normal tener cosquillas, pero Nagatoro insistió en que para ella eso no era nada. Para probar su punto, se quitó la blusa, quedando el traje de baño como antes, invitándole a devolverle el ataque. El protagonista, en un acto heroico, reunió el valor suficiente para tocarla, pero justo cuando se dispone a hacerlo, Nagatoro cambió de tema, nerviosa por lo que podría pasar, así que fingió que todo era una broma
bioma y mostró un video de cómo trasquilaban a una oveja. Durante la confusión se dio cuenta de que el cabello de Naoto se parecía al de una oveja vieja, largo y esponjoso, así que entre risas se ofreció a cortárselo. ¿What? Sí, así de random está este anime. Naoto, como buen hombre precavido, se negó de inmediato, diciendo que no confiaba su pelo en alguien más que no fuera su barbero. Eso es lo que todo hombre debería hacer. Ante eso, Nagatoro propuso hacerlo con tijeras. Sin embargo, justo cuando estaba por empezar, recibió una llamada de sus amigas, quienes le pidieron que fueran a otro salón de inmediato. Nagatoro salió del aula sin sospechar que todo era una trampa de ellas. Mientras tanto, las amigas Yoshi y Maki aprovecharon la ausencia para quedarse a solas con el prota. Cuando se enteraron de que Nagatoro iba a cortarle el cabello, se imaginaron una escena ridícula. Al pobre chico completamente calvo, así que decidieron ayudar a cumplir esa visión. No, Naoto, sal de ahí. Naoto, fiel a su palabra, recordó que había prometido que solo Nagatoro podría cortarle el cabello. Por eso se resistió con todas sus fuerzas mientras las chicas lo sujetaban. Gritó internamente por un auxilio divino, pero nada lo salvó. Hasta que por suerte Nagatoro escuchó los forcejeos desde el pasillo y corrió hacia el salón. Al ver la escena se enfureció, echó a sus amigas a gritos y tomó las tijeras con determinación. Esta vez ella misma terminó el corte y para sorpresa de ambos, el resultado fue bastante bueno. Naoto quedó refacherito, con un peinado limpio y bastante moderno. Después de ese largo y caótico día, el calor se volvió insoportable, así que buscando refrescarse, ambos decidieron ir a una tiendita famosa por sus raspados. Sin embargo, al llegar encontraron una fila kilométrica que daba la vuelta a toda la cuadra, todo gracias a una promoción. Naoto, ya resignado, propuso rendirse y comprar un simple helado del supermercado, pero Nagatoro no se rindió. Con una mirada decidida, insistió en quedarse hasta conseguir el raspado sin importar nada. El tiempo pasó y el calor empezó a cobrar factura. Nagatoro comenzó a marearse hasta el punto de casi desmayarse. Naoto, alarmado, la llevó rápidamente a la sombra y corrió a comprarle una bebida rehidratante. Después de unos minutos, la chica recobró el color y volvió en sí. Fue casi como un milagro. Agradecida, Nagatoro sonrió y como muestra de aprecio le compró unos helados. Y sí, del supermercado. Por supuesto, sin perder la oportunidad de molestarle una vez más, aunque esta vez con una dulzura disfrazada. Mientras ambos caminaban de regreso a sus casas, la conversación derivó hacia lo que harían durante las vacaciones del verano. Nagatoro, viendo la oportunidad perfecta, decidió pedirle al prota su número de teléfono. Después de media temporada de acosarlo, provocarlo y hasta hacerlo llorar, finalmente dio el primer paso. Naoto, algo nervioso, accedió, aunque advirtió que no era precisamente una persona divertida con la que hablar. Nagatoro no lo veía para nada así. En realidad solo quería su número para enviarle un sticker de un gatito, seguido por otro recordándole lo pecaminoso que él era. Sí, siento que esa es la versión de romanticismo de la mismísima Nagatoro. Mientras seguían caminando, el prota se dio cuenta de que ella había bebido de la misma botella que él. En ese instante tuvo el pensamiento que todos sabemos, el beso indirecto. Y como si Nagatoro tuviera un radar telepático, empezó a bombardearlo con stickers confirmando que su sexto sentido había detectado su pensamiento. Según la ciencia moderna, las mujeres pueden presentir ese tipo de cosas. Días después, Naoto despertó en medio de un sueño tan extraño que parecía escrito por un guionista sin inspiración. En su mente estaba en el cielo y era elegido como el héroe legendario. Todo gracias a su habilidad mística, el repelente de chicas. Al descender al mundo de los mortales, se encontró con un lagarto gigante que lo hizo correr por su vida, hasta que apareció Nagatoro transformada en heroína para salvarlo, y juntos formaron un grupo de aliados con el objetivo de derrotar al Señor Oscuro. Todo parecía una parodia épica hasta que se toparon con un dragón, y en medio de la batalla, Naoto, armado con un bastón mágico, logró salvar a Nagatoro de ser incinerada, y en un ataque en conjunto derrotaron al monstruo. Del cuerpo del dragón surgió Maki, una de las amigas de Nagatoro, y de un huevo apareció Yoshi, con un aspecto tan cuestionable que no parecía real. Pero la historia no terminaba ahí. Cuando se acercaban al castillo final, el protagonista descubrió que sus aliadas en realidad eran las señoras oscuras, quienes lo capturaron para usarlo como juguete, igualito que en la vida real. El prota despertó sobresaltado solo para descubrir que estaba dormido en un restaurante. Justo en ese momento, Nagatoro lo encontró y quiso saber qué hacía. Avergonzado, dijo que solo estaba haciendo su tarea, aunque olvidó su cuaderno sobre la mesa. Nagatoro, curioso,
curiosa revisó el cuaderno y descubrió que el protagonista había estado dibujando un manga, una historia llena de personajes con rasgos de animales. Sí, el prota es un furro. Al verlo no pudo resistir la tentación de molestarlo. Lo persiguió por la calle mientras se burlaba de su lado animal. El pobre Naoto, rojo como un tomate, intentó negarlo asegurando que no era ningún furro, pero Nagatoro no le creyó ni un segundito y se quedó con la libreta, aumentando aún más su vergüenza. Llegaron las vacaciones del verano. Mientras el resto del mundo disfrutaba del sol, Naoto, como buen otaku, prefería su rutina tranquila: televisión, comida y nada que lo molestase. Pero su descanso se vio interrumpido por una llamada inesperada. Era Nagatoro, que lo invitaba a pasar un día de playa. Quería que dejara de comportarse como un ermitaño y saliera a tocar pasto. A regañadientes se le aceptó. Las amigas de Nagatoro se sorprendieron al ver que había salido de su cueva y aprovecharon todo el viaje para molestarlo sin descanso. Incluso lo compararon con una cucaracha marina, dejando claro que el bullying no tomaba vacaciones. Naoto, al chile, para eso mejor nadota. Al llegar, Naoto se sintió completamente fuera de lugar. Trató de no mirar a las chicas en traje de baño, lo cual solo sirvió para que se burlaran más, acusándolo de mirón y lujurioso. Buscando escapar de la incomodidad, el protagonista se ofreció a comprar bebidas y se refugió bajo una sombrilla para dibujar en silencio, pero Nagatoro, viéndolo alejado, fue directamente hacia él. Nagatoro le preguntó por qué no entraba al mar y él respondió que no quería quemarse con el sol. Ella, naturalmente, lo tomó como un reto y con su autoridad autoproclamada lo obligó a quitarse la camiseta para aplicarle protector solar. Naoto, horrorizado por la situación, se negó alegando que eso era algo que solo las parejas hacían. El comentario no le cayó nada bien a Nagatoro, que decidió hacerlo a la fuerza. El pobre prota terminó boca abajo mientras Nagatoro lo inmovilizaba con un pie sobre la espalda como si fuera una domadora de un circo, y poco a poco comenzó a untarle el protector solar mientras él sufría una humillación que ni el alma podía soportar. Las amigas, viendo la escena, no tardaron en unirse a la diversión. Entre risas lo llenaron de crema solar por completo, dejándolo blanco como un fantasma antes de lanzarlo directamente al mar. El pobre protagonista salió flotando entre las olas, cubierto de protector y con su dignidad ahogada en la orilla. Contra todo pronóstico, poco a poco empezó a relajarse y a disfrutar del día junto a Nagatoro y sus amigas. Entre risas, juegos y salpicones, el protagonista vivió algo impensable para él: divertirse de verdad. Ya por la noche, mientras descansaba en su casa, recibió una llamada de Nagatoro. Ambos charlaron un rato y aunque él terminó agotado y adolorido por el día en el mar, admitió que había sido una de las experiencias más divertidas que había vivido jamás. Pasaron los días y el verano siguió su curso. Naoto se dio cuenta de que el festival de verano ya había comenzado y durante horas esperó una llamada de Nagatoro, convencido de que le obligaría a ir con ella, pero esa llamada nunca llegó. Eso lo desconcertó. No sabía si ella lo estaba evitando o si simplemente se había olvidado de él. El silencio lo llenó de dudas. Aún así decidió salir a dar una vuelta usando la excusa de que solo quería disfrutar del ambiente, pero en el fondo, claro que esperaba encontrarse con ella. Pero el destino, o más bien la mala suerte, le tenía preparado otro encuentro: las amigas de Nagatoro. Apenas lo vieron, lo rodearon y comenzaron su sesión habitual de humillaciones. Entre risas lo ataron con una cuerda como si fuera un perro, tomándole fotos y enviándosela directamente a Nagatoro. Cuando ella vio estas imágenes, le hirvió la sangre. En un instante llegó corriendo al lugar con una velocidad que ni siquiera el mismísimo Usain Bolt podía romper, y sin pensarlo exigió que liberaran a su muchacho. Las amigas, por supuesto, se negaron. Le dijeron que si quería recuperarlo tendría que ganárselo, y así comenzó una peculiar competencia de los juegos del festival. Los equipos estaban formados por parejas y el objetivo era obtener la mayor cantidad de premios posibles en los distintos eventos. Nagatoro, con determinación y orgullo, formó equipo con Naoto. Jugaron al tiro al blanco, a los dardos, a la pesca y a todos los minijuegos típicos del festival. Las risas, los empujones y los momentos de torpeza se mezclaban con el ruido de las campanas y la musiquita de fondo. Todo apuntaba a que Maki y Yoshi iban a ganar, hasta que Nagatoro logró conseguir un peluche que le encantaba a Yoshi, y en un acto de estrategia decidió intercambiar el peluche por su prota, recuperando así a su compañero. Las amigas derrotadas aceptaron la pérdida y se fueron, y por fin el prota y Nagatoro quedaron a solas bajo las luces del festival. Y mientras caminaban entre los puestos iluminados, Nagatoro aprovechó
aprovechó el momento para hacerle preguntas personales, tratando de conocerlo mejor. De pronto le pidió que le tomara de la mano. Naoto obviamente quedó paralizado, rojo como un tomate, incapaz de hacerlo. La vergüenza le ganó tanto y aunque ella no lo admitía abiertamente, también se sonrojó. Minutos después los fuegos artificiales estaban por comenzar. Nagatoro lo tomó del brazo y lo llevó hacia la zona principal, pero la fila era tan larga y el lugar caótico. Entonces Naoto recordó un camino alternativo, un sendero oscurito y apartado desde donde se podía ver el cielo con más claridad. La llevó por ahí sin segundas intenciones. Pero claro, Nagatoro no sabía eso, y la situación, el silencio y el ambiente nocturno le hicieron pensar en que el prota planeaba algo más suculento. Le hicieron pensar que el prota planeaba algo más sucio. Se puso tensa, a la defensiva e incluso empezó a imaginarse cosas que claramente no son de Dios. Y Naoto, ajeno totalmente a sus pensamientos, explicó que solo quería llevarlo a un lugar que solía visitar de niño con su tío, donde se podían ver los fuegos artificiales sin multitudes. Aún así, Nagatoro no perdió la oportunidad de provocarlo. Lo acusó de llevar a chicas a lugares apartados, insinuando que tenía segundas intenciones. Cansado de las bromas, Naoto le preguntó directamente qué clase de cosas estaba insinuando, pidiéndole que lo dijera con claridad. Y por primera vez, Nagatoro se quedó sin palabras. El ambiente se volvió un poquito más tenso, mitad vergüenza y mitad curiosidad. Y justo en ese instante, un cohete iluminó el cielo, interrumpiendo la conversación. Ambos se dieron cuenta de que estaban en un lugar frecuentado por parejas, lo cual solo empeoró la incomodidad. Y sin saber muy bien qué hacer, salieron corriendo, riéndose nerviosamente mientras el cielo explotaba en luces de colores. Si me lo preguntan a mí, tremenda primera cita. De regreso a la casa tras el festival, Nagatoro comentó que le hubiera gustado asistir vestida con un yukata, ese traje tradicional que todos hemos visto en algún anime. Y el prota por primera vez decidió tomar la iniciativa. Con un par de ya saben que le propuso que el próximo año fueran juntos al festival. Nagatoro, algo sorprendida por su repentino atrevimiento, aceptó, aunque no pudo evitar fastidiarlo como siempre. Incluso le sugirió que podría usar yukatas parecidos solo para hacerlo sonrojar. Así, entre bromas y nervios, terminó el festival de verano, dejando el aire la sensación de que entre ambos se estaba cocinando algo. Pasaron los días y el verano llegó a su fin. La rutina escolar volvió. Una tarde al salir de clases, Naoto escuchó las risas de Nagatoro y su grupo de amigas. Al verla, notó que últimamente había estado pasando demasiado tiempo con ella y comenzó a preguntarse si realmente eran compatibles. Sus mundos parecían completamente diferentes. Ella popular y extrovertida y él tímido y reservado. En medio de esas dudas, un par de chicos se acercaron a Nagatoro. Aunque ella los ignoró por completo, el protagonista no pudo evitar sentir celos. Y movido por un impulso bastante extraño, se acercó haciendo ruido para hacerse notar. Maki, con su clásico tono burlón, le preguntó qué hacía ahí, mientras los chicos se reían de su torpeza. Pero el protagonista sorprendió a todos al responder con firmeza que iba a regresar a casa con Nagatoro. Comentario dejó a todos callados, y Nagatoro por primera vez sonrió de forma genuina, feliz de ver que su macho se atrevía a marcar el territorio. Las amigas, siempre metidas en todo, decidieron acompañarlos, y mientras caminaban juntos, Sakura reconoció al protagonista como el chico que había visto dibujando un manga en la biblioteca. De inmediato las burlas comenzaron. Decían que era un artista raro que dibujaba cosas exóticas, pero entre risas también admitieron que había algo distinto en él, una vibra diferente, un aura, o quizás que se había hecho hombrecito. Y hasta aquí vamos a dar esta parte de resumen. Este es uno de mis animes favoritos de momento y espero que también sea el de ustedes. Si les está gustando, no olviden dejar su like, suscribirte y comentar. Por supuesto, ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar. Al día siguiente, Nagatoro volvió a las andadas. Esta vez empezó a molestarlo por lo delgados que eran sus brazos, burlándose de su falta de fuerza física. Según ella, ni el mismísimo marido Moisés lo aprobaría. Decidida a cambiar eso, le propuso entrenar. El prota, amante de la quietud y el dibujo, se negó rotundamente, pero Nagatoro siempre tiene sus métodos y lo obligó a ponerse en una posición de ejercicio bastante peculiar. Sí, a 4 patitas. Luego, sin previo aviso, se subió encima de su espalda ordenándole que aguantara lo máximo posible. El problema fue que justo en ese momento unos alumnos pasaron y los vieron, creando una escena tan
comprometedora que la vergüenza los golpeó a ambos por igual. Después de semejante bochorno, Naoto se dio cuenta de que el verano prácticamente había terminado. Pasó buena parte de las vacaciones jugando videojuegos, así que los exámenes de fin de curso se acercaban peligrosamente. Nagatoro, como siempre, apareció para recordarle que si no aprobaba, podría repetir el año. El prota, con una calma absurda, comentó que no le parecía tan mala idea, ya que así tendría más tiempo para el club de arte, pero Nagatoro le recordó que si repetía, ella estaría con él todos los días, en todas las clases, en cada descanso y hasta en la salida. No le dejaría en paz ni un minuto, y esa fue la amenaza definitiva. Curiosamente, eso sí, lejos de asustarle, el comentario lo dejó nervioso, pero también le pareció que no sería tan terrible. Al decirlo en voz alta, Nagatoro se sonrojó y negó todo lo que había dicho, fingiendo que solo era una broma. Más tarde, ambos se encontraron en la biblioteca. Naoto, decidido a no repetir el año, se concentró en estudiar con seriedad. Mientras tanto, Nagatoro se dedicó a burlarse exclusivamente de él, haciendo ruidos, miradas provocadoras y otros comentarios. Entre risas dijo que si el protagonista llegaba a repetir, lo convertiría en su sirviente personal. Lo haría hacerle los mandados, masajes, compras y cualquier cosa que se le ocurriera. Naoto, completamente horrorizado, sintió que esa imagen era digna de una pesadilla. Sin embargo, el giro inesperado vino con la llegada de Sakura, quien apareció para soltar la bomba. Las verdaderas que estaban en riesgo de reprobar eran las amigas de Nagatoro, excepto ella, y el comentario lo cambió todo. Maki y Yoshi, que tanto se habían burlado, tuvieron que tragarse su orgullo y pedirle al prota que las ayudara a estudiar. La ironía del destino. Después de varias semanas de estudio, los exámenes finalmente terminaron. Para sorpresa de todos, y especialmente de Nagatoro, el protagonista obtuvo excelentes calificaciones. Unos días después, mientras caminaban por el pasillo, Nagatoro escuchó ruidos extraños provenientes del club de arte. Intrigada, pensó lo peor. Imaginó a sus amigas y al prota envueltos en alguna escena sospechosa, así que entró de golpe lista para repartir justicia. Sin embargo, al abrir la puerta descubre que la situación era más tonta de lo que parecía. Naoto había clavado una astilla en su mano mientras trabajaba con el caballete. Las chicas estaban tratando de ayudarlo, pero él se negaba a que lo tocaran. Nagatoro, con su aura de heroína, se adelantó y tomó el control de la situación. Con cuidado y precisión le quitó la astilla, salvando al prota de una tragedia menor, dejando claro que cuando quiere puede resolver como una verdadera mujer. Mientras caminaban juntos después del incidente, Nagatoro empezó a reclamarle lo caballeroso que había sido con Sakura, recordando la vez que le ayudó a cargar unas sillas. Los celos se iban asomando. Para equilibrar las cosas, le pidió que fuera igual de atento con ella y que cargara su mochila. Naoto, fiel a su esencia, se negó, pero Nagatoro jamás se rinde. Propuso un juego, el clásico piedra, papel o tijera. El perdedor tendría que cargar la mochila del otro hasta la siguiente calle. En una jugada milagrosa y aprovechando los privilegios del prota en este anime, Naoto ganó el primer juego. Sin embargo, la victoria le duró poco, pues Nagatoro, molesta por perder, exigió una revancha, y en esta ocasión, él sí perdió a propósito solo para verla feliz, como todo buen hombre. Para cerrar el duelo, jugaron una última vez. Nagatoro volvió a ganar, pero esta vez subió la apuesta. Ahora quería que él la cargara a ella. El prota, en shock, intentó negarse, pero Nagatoro lo convenció diciéndole que debía sentirse agradecido, ya que probablemente era la primera vez que una chica le pedía eso. Y tenía razón. Avergonzado aceptó. La cargó en su espalda caminando con torpeza mientras el peso y la presión aumentaban. El equilibrio se perdió, cayó y terminó tocando algo que definitivamente no debía. Ambos se quedaron petrificados. Nagatoro, sonrojada, se bajó de inmediato y decidió continuar solita, sin mirarlo, intentando disimular. Esa noche Nagatoro lo llamó por teléfono. Durante la conversación mencionó que se estaba dando un baño mientras hablaba, lo que provocó que el protagonista casi se desmayara del nerviosismo. Pero lo peor, o lo mejor según algunos, estaba por pasar. Sin darse cuenta, Nagatoro activó la cámara frontal de su celular, permitiendo que Naoto la viera por accidente. El silencio fue inmediato, seguido de un grito épico que resonó en todos los lugares. Ambos se quedaron avergonzados completamente. Naoto se disculpó desesperado, asegurando que no había visto nada mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. Y Nagatoro, entre rabia y vergüenza, colgó la llamada de inmediato. Fue un momento incómodo, pero también otro paso en esa extraña conexión entre ellos. Al día siguiente, Nagatoro decidió practicar artes marciales. Sí, así de random. Como siempre, arrastró a Naoto a sus ocurrencias y lo obligó a luchar
luchar contra ella. El protagonista, fiel a sus ideas, solo intentó cubrirse, pero en medio del forcejeo resbaló y cayó encima de ella. En lugar de enfadarse, Nagatoro se levantó con una sonrisa, fingiendo que no le importaba mucho, aunque por dentro su corazón latía como un tambor. Minutos después, ya con sus amigas, contó la historia con tono despreocupado, intentando ocultar que en realidad estaba más avergonzada que nadie. Pero cuando las demás escucharon lo que pasó, todas quisieron practicar también con el prota. Nagatoro, al oír esto, sintió otra punzada de celos. Aún así, Maki insistió en que quería tener su turno. Sin esperar permiso de Nagatoro, salió corriendo directamente hacia el club de arte, donde el pobre Naoto se encontraba dibujando como siempre, sin imaginar que estaba a punto de ser invadido por el caos una vez más. Cuando Maki llegó, Nagatoro apareció justo a tiempo para interponerse, así que después de ese pequeño campo de batalla, el prota decidió buscar un lugar más tranquilo para descansar un poco. Su antiguo paraíso, el salón donde solía refugiarse a dibujar y disfrutar de la paz, ya no era el mismo. Al entrar descubrió que Nagatoro y sus amigas habían ocupado el sitio, convirtiéndolo en su cuartel general del caos. Naoto sintió como su santuario espiritual se había transformado en un terreno hostil de risas, chismes y energía femenina. Al preguntar qué hacían ahí, Maki le explicó que otro grupo ruidoso había invadido el comedor y que ellas, en un acto de justicia poética, pues lo habían invadido a él. El protagonista, sorprendido, pensó que ellas serían las ruidosas, pero Nagatoro, con su clásica malicia, le dijo que no la subestimara. Las chicas explicaron que no necesitaban gritar ni pelear, preferían derrotar al enemigo desde adentro. Su plan maestro consistía en enviar a Sakura a infiltrarse en el grupo contrario, coqueteando con todos los miembros hasta que pelearan entre ellos y el grupo se desintegrara. Estrategia completamente maquiavélica del grupo de amigas. Entre bromas y confesiones reconocieron que el protagonista era distinto, era una ovejita inofensiva y fácil de manipular, pero antes de que se sintiera completamente insultado, Nagatoro intervino para defenderlo, asegurando que no era tan débil como parecía. Claro que acto seguido reconoció que era extremadamente fácil hacerlo avergonzar y despertar su tilín emocional, el equilibrio perfecto. Maki, viendo que Nagatoro se burlaba del protagonista, decidió provocarle diciendo que sus reacciones se debían a timidez y no a falta de interés. Eso bastó para encender la chispa de la competencia. Ambas discutieron para ver quién conocía mejor al pobre chico. Hasta Nagatoro propuso una idea absurda, una apuesta: que encontrar un libro escondido por el protagonista en la sala del club sería la ganadora. Las chicas aceptaron de inmediato y el lugar se convirtió en un campo de excavación ahora. Y después de unos pocos minutos de búsqueda, el protagonista intervino y dijo que no encontrarían nada. Para zanjar el asunto y evitar más problemas, colocó un libro cualquiera sobre la mesa solo para fingir que lo habían encontrado. Nagatoro lo vio y no perdió la oportunidad. Lo tomó como prueba y empezó a fastidiarlo sin piedad. Le recriminó tener cosas escondidas en el club y se burló de su supuesta colección secreta. Las demás chicas, al darse cuenta de que estaban sobrando, empezaron a retirarse discretamente, dejándolos a los dos solos. Un rato más tarde, Nagatoro regresó al club con un pequeño aparato para perforar orejas. Le explicó al protagonista que los suyos estaban cerrando, así que aprovechó para reabrirlos. Mientras lo hacía, se le ocurrió una idea. ¿Cómo están pensando ustedes? Propuso hacerle uno también a él para que tuvieran aretes a juego. El prota, resignado, aceptó su destino, creyendo que realmente lo iban a perforar, pero en el último momento Nagatoro lo engañó y solo le dio un fuerte pellizco en la oreja. Pero de pronto Sakura rompió llorando en la sala. Explicó que uno de los chicos con los que había estado manipulando se había obsesionado con ella y ahora la seguía a todas partes, incluso escondiéndose entre los arbustos. Una cosa en toda la regla. El protagonista, sorprendido por la historia, señaló que en parte era culpa de Nagatoro y sus amigas por haber hecho que Sakura jugara con los sentimientos de los demás, y tenía toda la razón del mundo, pues el karma siempre cobra. Sakura, desesperada, pidió ayuda. Quería que el protagonista se hiciera pasar por su novio para que el chico la dejara en paz. Nagatoro, al escuchar eso, no estuvo nada contenta, pero Naoto, sin saber cómo negarse, aceptó de inmediato. Así, Nagatoro se quedó sola, mirando como su ovejita inofensiva se marchaba al lado de la otra y con la sangre hirviéndole. Durante el
fin de semana, Sakura y el protagonista salieron juntos para mantener la fachada. Naoto estaba completamente fuera de lugar, no sabía qué hacer en una cita, cómo comportarse ni qué decir, cada paso era un desafío. Sakura en cambio tomaba todo con ligereza, le dijo que solo debían seguir el juego y disfrutar del momento. Naoto temía que las cosas se volvieran demasiado real, que ella lo tomara de la mano o, peor aún, quisiera besarlo. Por suerte o desgracia, Nagatoro y sus amigas los estaban espiando desde lejitos. Nagatoro no apartaba la vista, con los brazos cruzados y muy pero que muy enojada, pero en cuanto vio que Sakura se acercaba demasiado, su paciencia se quebró. Comentó con las chicas que ellos dos no podían tener una cita real, tratando de convencer a sí misma más que a las demás. La tensión subió y una pelea verbal entre las chicas no tardó en estallar. Y hasta aquí vamos a ver esta parte de resumen. Si te está gustando Nagatoro tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.